Hola niños, Dios les bendiga, sumamente alegre porque estoy enseñándoles hoy una clase más a ustedes. Así que Dios les bendiga y yo estaré orando para que sea Dios quien guíe esta hermosa clase, para que sea Dios quien hable a ustedes, a sus vidas. Así que estaremos orando. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el día que tú me has dado, Señor. Por el día que tú le has dado a estos hermosos niños, Señor, de que tú les permitiste hoy, quizás, Señor, levantarse con una hermosa sonrisa, Señor, dándote gracias porque tú los tienes a ellos con salud, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo sus vidas, sus casas, Señor, su familia, Señor amado. Yo te pido, Señor, que seas tú haciendo que esta hermosa clase, Señor, sea de gran bendición para sus vidas y para mi vida, Señor. Yo te pido por cada niño que hoy nos está viendo y te pido que seas tú bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tema es la Biblia. Continuaremos con ese tema. En la clase pasada se habló de los libros de la ley, que fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero en esta clase yo les estaré hablando sobre esos libros, algunos libros, pero van a ser de historia. Entonces son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Así que yo les estaré dando un pequeño resumen de cada uno de esos libros para que tú conozcas de quizá lo que Dios ha hecho en las vidas de ellos o cómo Dios los ha bendecido. Así que yo te pido que pongas mucha atención de estos libros porque son muy importantes, porque hay tareita también. Entonces, Josué, empezaré con Josué, donde se narra la entrada del pueblo de Israel a la tierra que Dios les había prometido en todos los libros del tabernáculo. También este libro narra cómo Josué llegó a ser el sucesor de Moisés, puesto que Moisés ya no estaba para esta parte. Ahora Josué iba a ser el líder del pueblo israelita. Oiga usted, niños, también nos narra todas las victorias que tuvo el pueblo de Israel. Y es que victorias quiere decir cuando tú, digamos, fuiste a la iglesia a bailar, a, a cantar, a jugar, que hicieron juegos. Entonces, tú hiciste muy bien el trabajo y todo, entonces te premiaron con una medalla, digamos. Entonces, eso fue una victoria tuya que hiciste, es algo muy bueno. Entonces dice que tuvo el pueblo de Israel para lograr poseer la tierra prometida. Prometida quiere decir que Dios ya les había prometido una tierra a ellos. Porque Dios te promete las cosas, pero tú tienes que luchar para lograr obtener aquello que Dios te había prometido. Y por último, este libro de Josué nos narra cómo Josué reparte la tierra prometida entre los 12 tribus. Espero le haya entendido a este libro porque es de gran bendición. Ahora yo les estaré leyendo el segundo libro que vamos a ver si se acuerdan. Creo que era Jueces, perdón. Sí, Jueces es. Entonces estaré leyéndose. Entre ellos está una historia que nosotros conocemos, que es la de Sansón y Dalila. Eran dos hermosos jóvenes que eran que uno le servía a Dios. Sí, Sansón fue un juez que Dios lo levantó para este tiempo, para que el pueblo de Israel volviera a él, que volvieran a Dios porque estaban apartados de Dios. Sansón le puso mucha fuerza y valentía, hacía cosas que nadie hacía. O sea, lo que tú puedes hacer, quizás yo no lo puedo hacer. Así le pasaba a Sansón. Él hacía cosas que quizás otras personas no podían hacer. O también era porque Dios no confiaba quizás en cualquier persona.
le puso mucha fuerza y valentía y hacía cosas que nadie lo hacía. Él mató a gentes con la quija de un burrito. Pero un día en el camino se enamoró de una chica. Esos niños que aún son pequeños, pero dicen, me gusta ella. Así le pasó a Sansón. Se enamoró de una chica de un camino que no debía. Y esta muchacha se llamaba Dalila. Así se llamaba. Entonces, Dalila no tenía intenciones buenas con Sansón. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía algo bueno para él o no era una muchacha buena. Entonces, con Sansón, ¿y qué pasó? Bueno, la única intención de ella era saber cuál era el secreto de Sansón. Porque Sansón tenía tanta fuerza ¿por qué Sansón tenía tanta fuerza? Y es que ella andaba buscando un secreto que en Sansón tenía. Y adivinen qué era. Y es que Sansón tenía un secreto, entonces por eso no era la chica debía para Sansón, perdón. Entonces él llegó y le dijo, entonces le dijo, tenía tanta fuerza, pero Dios le había dicho a Sansón, no puedes decirlo, no puedes decir el secreto a Dalila. Pero ¿qué pasó después? Entonces Sansón le dijo, Dalila, que toda su fuerza, le dijo Sansón a Dalila, Dalila, toda mi fuerza provee de mi cabello, le dijo, del cabello que en Sansón tenía, porque en Sansón tenía un cabello muy largo. Entonces le dijo, por eso nunca lo había cortado. Él desde pequeño no cortaba su cabello, porque eso era lo que lo hacía que él tuviera fuerzas. Por eso Dalila andaba buscando ese secreto, porque quería saber el motivo de por qué Sansón era tan fuerte y tan valiente. Entonces fue Dalila y le dijo a los filisteos que ella tenía el secreto de Sansón y que era su cabello. Entonces, por eso Dios le dijo a Sansón, no le puedes decir, porque si no, ella iba a decirle a mucha gente, entonces luego Sansón iba a tener sus consecuencias. Y vea, como les digo, sus consecuencias, vean lo que pasó. Dice, entonces, si se cortaba ese cabello, Sansón perdió su fuerza. Dalila fue y les dijo que era su cabello y si se cortaba ese cabello, Sansón perdía su fuerza. Entonces vinieron los filisteos y un día lo hallaron durmiendo. Entonces adivinen qué pasó. Dice, lo hallaron durmiendo. Lo agarraron, le cortaron su pelito y ya Sansón no era tan fuerte. O sea, ya Sansón había perdido lo fuerte y lo valiente. Porque desde el momento en que le cortaban su cabello, él iba a perder su fuerza y su valentía. Ahora vamos con la siguiente, que es Ruth. Y es que era una muchacha que se había casado con el hijo de Noemí. Y bueno, ella era muy obediente y seguía a todas partes a su suegra. ¿Qué quiere decir suegra? Que una persona se casa con el hijo de una muchacha. Digamos de que llegue una hermana y se case con un muchacho, entonces ahí se le llama suegra a la mamá del muchacho. Entonces, luego pasó que los hijos de Noemí se murieron. Entonces, Ruth quedó sin esposo. Y también el esposo de Noemí. Entonces Noemí decidió regresar a Israel, mas que le habían dicho que estaba muy bueno el tiempo de cosechas. Entonces Ruth, como una buena nuera, nunca la dejó sola.
y fue a trabajar con Boaz a los campos de Boaz. Y Ruth era una mujer trabajadora, una mujer luchadora, que a pesar de que ella había perdido a su esposo, ella siguió luchando porque ella podía salir adelante, y también su suegra le ayudaba mucho a ella. Nunca entre ellas, nunca se dejaron solas. Entonces, entonces Entonces Ruth, como buena nuera, nunca la dejó sola y fue a trabajar con Boaz a los campos de Boaz. Ruth era una mujer trabajadora y por parte nunca dejó sola a su suegra, a pesar de lo que ya no tenía, a pesar que ella no tenía un vínculo familiar. ¿Qué se dice un vínculo familiar? Que ella ya no estaba con su hijo por el hecho que había muerto. Pero ella igualmente que seguía siendo como parte de la familia, pero a pesar de que ya no estaba en un vehículo familiar, ella seguía con su suegra, porque la quería como una suegra. Entonces, pero a pesar de eso, ella nunca se hizo de un muchacho. O sea, se hizo, puede ser, pero durante ese tiempo ella no se hizo de un muchacho y siguió ayudándole a su suegra. Entonces, bueno, esto fue de agrado ante los ojos de Boaz, y bueno, en un lapso de tiempo, cuando la cosecha terminó, él decidió casarse con Ruth. O sea, Ruth conoció a un muchacho. Entonces decidió casarse con Ruth, y después de este tiempo tuvieron un pequeño hijo, que posteriormente ese hijo fue abuelo del rey David. Esto quiere decir que no importando nuestras circunstancias, donde nosotros probemos, Dios siempre va a utilizar siempre y cuando tendamos su voz. Así que si usted, niño, una vez ora en la noche y escuchas una voz que Dios dice, sal adelante. Tú tienes que escuchar esa voz que es de Dios. Si es de Dios, pues debes de hacerle caso. Y vamos con los últimos libros de la Biblia históricos, que es Primera Samuel y Segunda de Samuel. Esta historia me encanta demasiado, me gusta demasiado porque se trata de un niño, de un pequeño niño que desde muy pequeño su pasión era servirle a Dios, así como ustedes son unos pequeños, unos hermosos niños que sin importar de que lo que estén pasando, sin importar si les duele un dedito, si les duele la cabecita, ustedes anhelan ir a la iglesia, poder cantarle a Dios, poder leerle una lectura, poder predicar. Ustedes siguen sirviéndole a Dios. Y a Dios desde muy pequeño. Bueno, su mamá anhelaba tener su hijo, y cuando lo tuvo, se lo ofreció a Dios. O sea, su mamá ofreció a Samuel a Dios, y fue y lo dejó en el tabernáculo. Bueno, ¿qué es el tabernáculo? Era la iglesia, como lo que hoy en día tenemos. Y en ese tabernáculo Samuel dormía, ahí comía, justo al sacerdote, y nunca se le despegaba. Nunca se le despegaba. Y un día, bueno, él escuchó la voz y entendió que su sacerdote que lo llamaba. Y entendió que era su sacerdote el que lo llamaba. Y fue y le dijo, sí, Señor. Y le dijo, yo no te he llamado, Samuel. Id y vuelve a dormir. Samuel fue y se durmió. Pues al dormir volvió a escuchar la segunda voz que le decía Samuel. Que le decía Samuel, escuchaba así que lo entendía que su sacerdote, y fue y le dijo, heme aquí. Le decía, la voz era lo que le decía a él, heme aquí. Entonces él iba porque ese heme aquí era ven a mí, era como una palabra que decía ven a mí. Pero él iba donde el sacerdote, y el sacerdote le decía, no, Samuel, yo no te he llamado. Le decía, entonces le dijo, vuelve y duerme, le decía al sacerdote. Samuel iba y dormía al tabernáculo. Entonces, luego va y escucha la tercera voz que le dice, heme aquí. Se vuelve a levantar Samuel y va donde el sacerdote y le dice, sí, Señor.
Y le dice el sacerdote: Samuel, yo no te he llamado, le dice, vuelve y duerme. Y le dijo, antes que le dijera que vuelve y duerme, le dijo: Samuel, si vuelves a escuchar una voz, le dices que le dices que yo te escucharé. Entonces le volvió a su tabernáculo y durmió, y le dijo, y escuchó la voz que dice: heme aquí. Y le dijo: Señor, yo te escucharé. Señor, yo estoy aquí para escucharte. Entonces él fue y se fue y le dijo que si volvía a escuchar la voz, eso tenía que responder. Entonces Samuel respondió eso. Entonces cuando la voz por cuarta vez le dijo: bueno, Samuel, obedece a lo que su pastor le había dicho. Le habla que tu siervo escucha. Samuel le dijo en su cuarta vez, cuando escuchó esa voz que le decía: heme aquí, él le dijo a él que habla que tu siervo escucha, le dijo. Entonces, porque el pastor le había dicho a Samuel: Samuel, si vuelves a escuchar por cuarta vez esa voz, dile a él, habla que tu siervo escucha. Entonces, bueno, ¿y qué pasó después? Lo que Dios pudo hacer, que lo que él hizo fue el entender de que era Dios el que le hablaba a él, de que no era el sacerdote, sino que era Dios el que le decía a Samuel: heme aquí. Entonces él le dijo: habla que tu siervo escucha. Y hay una alabanza que dice eso, niños. Dice una alabanza: heme aquí que tu siervo escucha. Y hablaron los hijos, y hay una alabanza que lo dice. Y yo les dejo esta hermosa clase. Y es que el tema que a mí me encantó, el libro que a mí me encantó, fue el de Samuel. Porque desde muy pequeño él le encantaba, él anhelaba servirle a Dios. Y es que esa es la iniciativa que ustedes, niños, deben de sentir, de que ustedes desde muy pequeños deben de decir: yo quiero servirle a Dios, y sin embargo, cuando yo esté grande, quiero poderle servir aún más a Dios, porque es que la palabra dice: y no dejaré que los niños se alejen de mí. Y es que eso es cierto. Si nosotros no permitimos de que ustedes adoren a Dios, de nada sirve, porque ustedes son los ángeles que Dios ha mandado. Así que esta hermosa clase yo se las dejo a ustedes. Y como les dije, hay tareita. Sí, hay tareita. Así que yo le voy a pedir a usted que agrega a nuestra Biblia que ya hemos hecho estos 5 libros, y que puedan mencionar cuál les gustó más. Esa es la tarea del día de hoy, que ustedes mencionen cuál de estos libros les gustó más. Y espero y se encuentren súper bien en sus casas, y les pedimos que se sigan cuidando, que sigan cuidando a mami, y que estén con ella siempre, y que les obedezcan a mami, porque si no, luego vamos a estar enfermitos o algo. Así que yo les pido de que ustedes obedezcan a mamita, y que Dios les bendiga.